En uno de los movimientos más controversiales de la administración Trump en materia migratoria, el viernes por la noche se ejecutó una decisión que había mantenido en vilo a familias, defensores de derechos humanos y abogados de inmigración: el traslado forzado de 8 inmigrantes desde un centro de detención en Yibuti hacia Sudán del Sur. A pesar de las súplicas legales, de la urgencia expresada por los representantes legales y del riesgo real que enfrentan los migrantes al llegar a su destino, la maquinaria legal estadounidense, con el respaldo de la Corte Suprema, dio luz verde a una deportación que muchos califican como una sentencia indirecta. Todo comenzó con una batalla judicial silenciosa, que se movía entre despachos federales y audiencias de emergencia, pero que terminó con un avión despegando hacia uno de los países más inestables del planeta. Este episodio, aunque reciente, tiene raíces profundas. Los 8 migrantes, originarios de distintas regiones de África y Oriente Medio, habían buscado refugio bajo condiciones desesperadas. Su tránsito por Yibuti no fue elección, fue una parada forzada mientras las autoridades estadounidenses evaluaban sus expedientes, detenidos por semanas sin resolución. Algunos llevaban más de un mes retenidos, sin contacto fluido con abogados ni familiares. La incertidumbre de su paradero, y lo que ocurriría con ellos, era un enigma incluso para sus representantes legales, hasta que el jueves, el fallo de la Corte Suprema lo cambió todo. Ese fallo, casi quirúrgico, no fue extenso. No necesitó de largas justificaciones ni argumentos filosóficos. Fue un permiso. Una autorización breve pero devastadora que permitió al Ejecutivo proceder con la expulsión de los migrantes hacia Sudán del Sur. Un país marcado por conflictos internos, por milicias en disputa, por una fragilidad institucional extrema. Para muchos observadores, esta decisión representa no solo una falta de compasión, sino una ruptura con el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional en materia de refugiados. Sin embargo, en la lógica del Departamento de Seguridad Nacional, esto era una simple ejecución de procedimiento. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, no dejó espacio para la ambigüedad. La ley y el orden prevalecen, escribió en su cuenta de X, en un tono que algunos interpretaron como celebración y otros como frialdad. El problema es que la ley, en este caso, fue aplicada sin matices, sin tener en cuenta las advertencias sobre tortura, persecución y amenazas a la vida. No se trata solo de una discusión legal, sino de una cuestión profundamente humana. Estos migrantes no eran criminales, no eran sospechosos de actos violentos. Eran solicitantes de asilo. La decisión del juez federal Brian E. Murphy, desde Massachusetts, fue el clavo final. En su escueta orden, reconoció que la situación era similar a la del día anterior, decidida por la Corte Suprema. Eso le bastó para considerar que su margen de maniobra era nulo. Vinculante, fue el término que utilizó. Esa palabra, al parecer, anuló cualquier otro argumento. Incluso los informes de organismos internacionales, que advertían sobre el destino incierto y peligroso que les esperaba en Sudán del Sur, quedaron en segundo plano. El sistema judicial cerró sus puertas. Y el avión, según informes, estaba listo para despegar a las 7 de la noche, hora del este. Pero antes de que ese avión se elevara, hubo una última maniobra desesperada. Los abogados, conscientes de que el tiempo corría en su contra, llevaron el caso desde Washington hasta Massachusetts. Era un intento arriesgado, pero basado en precedentes anteriores. Querían al menos una extensión, una pausa, algo que permitiera reexaminar los riesgos específicos para cada uno de los migrantes. Algunos tenían familiares en Estados Unidos. Otros habían sido víctimas de grupos armados en sus países de origen. Todos compartían el temor de volver a una tierra que ya les había mostrado su peor cara. Ese miedo no era infundado. Sudán del Sur, desde su independencia en el año 2011, ha sido testigo de múltiples guerras civiles, masacres étnicas, desplazamientos masivos y crisis humanitarias. Según Naciones Unidas, más de 9 millones de personas en el país necesitan asistencia humanitaria urgente. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado casos de tortura, detención arbitraria y desapariciones forzadas en manos de fuerzas de seguridad y milicias. Para los migrantes deportados, el retorno no es una oportunidad, es una condena. Sin embargo, en la narrativa del gobierno de Trump, estos movimientos forman parte de una estrategia coherente. La tolerancia cero migratoria no se limitaba a la frontera sur o a los centros de detención en territorio estadounidense. También se extendía al extranjero, en este caso, hasta África Oriental. La coordinación con el gobierno de Yibuti, la preparación del vuelo, la logística para mantener a los migrantes sin acceso a medios ni prensa durante su detención, todo apunta a un plan ejecutado con precisión. Mientras los activistas y defensores intentaban entender por qué se ignoraron las peticiones,
desde el ala legal del gobierno se hablaba de cumplimiento, de seguir las reglas, de hacer lo que la Corte les había autorizado. Pero en los pasillos de las ONGs, lo que se repetía era otra frase: esto no debería estar pasando. Y no se referían solamente al resultado, sino al procedimiento. Al hecho de que se aceleraran los tiempos, que se aprovechara un viernes por la noche para ejecutar la deportación, que se silenciara todo lo posible. La pregunta ahora es ¿qué ocurrirá con esos 8 migrantes? ¿Llegaron sanos y salvos a Sudán del Sur? ¿Fueron recibidos por autoridades locales o quedaron a su suerte? ¿Tendrán alguna protección? ¿Algún seguimiento? La realidad es que la mayoría de los deportados en estas circunstancias desaparecen del radar público. Pocos periodistas logran rastrear sus historias después del descenso del avión. Las embajadas suelen mantenerse al margen, y las organizaciones humanitarias no siempre tienen presencia suficiente para asistirlos. Este caso, aunque particular, refleja una tendencia más amplia: la externalización del control migratorio por parte de potencias como Estados Unidos. En lugar de resolver las solicitudes de asilo dentro del país, se prefiere mantener a los migrantes en terceros países, a veces bajo condiciones dudosas, hasta encontrar una vía para deportarlos sin que haya demasiada atención mediática. Es una práctica que genera críticas, pero que, desde una perspectiva legalista, se ampara en tecnicismos. Y ese es el dilema: que mientras los abogados discuten sobre jurisdicción, precedentes y órdenes vinculantes, hay seres humanos atrapados en un limbo que no eligieron. Migrantes que confiaron en que su caso sería escuchado con justicia, pero que terminaron siendo una estadística más en el conteo de deportaciones exitosas. A bordo del avión, rumbo a una tierra que muchos de ellos apenas conocían o que habían jurado no volver a pisar, la sensación no era de alivio ni resignación, sino de pánico contenido. Algunos intentaban mantenerse firmes, otros lloraban en silencio. Según una fuente cercana al proceso, uno de los migrantes tenía marcas visibles de violencia de su etapa anterior en Sudán del Sur, cicatrices que no necesitaban explicación. Otro había perdido a su familia en medio de enfrentamientos tribales y había escapado apenas con vida. Y todos ellos compartían un mismo hilo conductor: habían huido para sobrevivir, no para desafiar leyes migratorias. Las críticas no se hicieron esperar. Desde congresistas hasta organismos internacionales, varios actores expresaron su preocupación por lo que consideraron una decisión temeraria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado advirtiendo que la deportación de personas a territorios donde su integridad corre peligro constituye una violación del principio de no devolución, reconocido internacionalmente. Pero en la Casa Blanca, el enfoque seguía siendo el mismo: una victoria más en la agenda migratoria restrictiva. Cabe recordar que esta no era la primera vez que el gobierno de Trump ejecutaba una medida de esta naturaleza. Durante su mandato, se implementaron políticas como el Protocolo de Protección al Migrante, también conocido como Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos se procesaban en Estados Unidos. En muchas ocasiones, esas personas eran atacadas, secuestradas o extorsionadas. Y, aún así, la política se mantuvo. El caso de los 8 migrantes en Yibuti no solo reproduce esa lógica, sino que la internacionaliza. Porque ahora ya no se trata de mantenerlos fuera de las fronteras de Estados Unidos. Se trata de enviarlos directamente al epicentro de su miedo. De regresarlos al escenario donde casi pierden la vida. Todo en nombre de la legalidad. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿cuándo una ley deja de ser justa, aunque esté escrita? Sudán del Sur no estaba preparado para recibirlos. No había centros de atención, ni personal dispuesto, ni mecanismos de reintegración. Era, simplemente, un punto en el mapa donde el avión podía aterrizar sin obstáculos diplomáticos. Los migrantes fueron bajados sin escoltas, sin dinero, sin nada. Un funcionario local, al ser consultado, dijo que no tenía instrucciones sobre cómo proceder. No sabía si debían ser interrogados, protegidos o simplemente dejados a su suerte. A esta hora, sus rostros ya no están en las noticias. No hay cámaras esperando frente a la pista de aterrizaje. No hay cobertura en vivo. Todo eso quedó atrás, en las páginas del fallo judicial y los comunicados de prensa. Pero sus vidas siguen corriendo riesgo. Sus nombres siguen sin aparecer. Y la pregunta que muchos se hacen en voz baja es: ¿quién será el próximo? Porque esta decisión podría sentar un precedente. Si un grupo de 8 migrantes puede ser deportado desde una base intermedia como Yibuti a una zona de conflicto con el respaldo del más alto tribunal, ¿qué impide que se repita con otros? ¿Qué detiene a la administración, cualquiera que esté en el poder,
de usar rutas similares para acelerar deportaciones, evadir revisiones, eliminar testigos incómodos. En los días siguientes, algunos medios de comunicación intentaron rastrear a los deportados. Sin éxito. Las líneas telefónicas fallaban. Las conexiones eran intermitentes. Un periodista logró comunicarse con una fuente en Juba, la capital sursudanesa, quien afirmó haber visto a un grupo de hombres jóvenes con acento extranjero, confundidos, esperando transporte en las afueras del aeropuerto. Nada más. El silencio que rodea al caso es quizás más elocuente que cualquier tuit oficial. Y mientras tanto, los defensores de derechos humanos en Estados Unidos preparan nuevos recursos legales. No para revertir esta deportación, eso ya es irreversible, sino para impedir que vuelva a ocurrir. Están documentando cada paso del proceso, cada firma, cada retraso intencional, cada argumento que fue ignorado. Porque detrás de este episodio hay algo más grande en juego: la credibilidad de un sistema que dice proteger a los perseguidos pero que, en la práctica, puede entregarles al verdugo.